Hola, ¿cómo andas? Le mandé un mensaje. Sí, y te contesté. Ah, está bien, no, yo porque recién colgué con la otra videollamada, por eso. Está bien, no, sí, te contesté que no había problema. ¿Qué estabas diciendo? Te estaba diciendo que vos me preguntaste si todo esto que estoy haciendo en este ángulo había que anotarlo. Yo te dije que no. Lo que tenés que anotar son los pasos que haces en la construcción. Estos que haces haciendo acá es como para poder hacer la construcción. Entonces no hace falta que lo escribas. ¿Estamos? O sea que por ahora escribo nada más que construir trasero semirrecta. Chao. Sí, por ahora construimos eso. Hacemos eso. Bien. Estaba Mica, se me fue. Bueno. Lo que estamos haciendo ahora es buscar dos puntos a la misma distancia del vértice para poder medir a esa distancia de acá y de acá, poder medir la amplitud del ángulo, la apertura del ángulo, pero en algún lugar determinado, no lo puedo medir en cualquier lado. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, primero trazo la semirrecta MT. Después, tendría que medir a la misma distancia que de M, trazar la circunferencia para poder medir a esa distancia la amplitud del ángulo, ¿no es cierto? ¿Se entiende? No se entiende. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, esta sería la distancia que yo tengo que trazar. A ver si lo puedo hacer con compás acá. Con esto, ahí está, ¿sí? Voy a trazar, se me juntó mucho, voy a borrar esta de arriba, la verde, pero ustedes saben que estaba hecha, ¿no? Porque Sí. si no, a ver, si no se me superponen, lo voy a achicar, ya sé. Pasa que quiero que lo vean bien, pero, ¿ahí sí se ve? Sí. Sí. Bueno, entonces, lo que hicimos es tomar la distancia, encontrar la misma distancia BQ de M. Ahora hacemos el puntito acá, la intersección. A ver, vamos a hacer una cosa. Les voy a mostrar el apunte para ir viendo lo que estábamos haciendo. Voy a ir... A ver, lo que tenemos que hacer son los pasos. Construir un sector angular congruente a otro dado. Hicimos el ángulo. Después, en la figura que dábamos, trazamos la circunferencia y la distancia. Hasta ahora no empezamos a construir. Estamos viendo cómo tomar los datos. Detallar los pasos que realizamos. Trazamos la semirrecta MP, MT, y después, ¿qué es lo que hicimos en esta semirrecta? Trazamos una circunferencia con centro en M con la y radio de BQ. y radio BQ. Bien. Estamos Perdón, no se me activa el micrófono. ¿Eh? No se me activaba el micrófono, estaba hablando y... Y nadie te escuchaba, pobre. Bien. Hicimos, entonces acá hicimos una circunferencia con centro en M, radio BQ. Después la intersecamos con la semirrecta y nos dio un puntito que llamé F. ¿Estamos? Sí. Esto te lo mando, Gra. No sé por qué lo decís, pero sí. Porque seguís escribiendo. Bueno, entonces, sí, si querés escribir, escribí, pero es como que estoy tratando de que presten atención acá. Bien, y ahora, ¿cómo hago acá, donde estamos en la construcción, para tomar la amplitud del ángulo? ¿Qué tendría que hacer? Tomo la distancia de P a Q. Se toma la distancia de P a Q.
Entonces, voy a hacer una circunferencia con este radio. ¿Y a dónde hago centro ahora? Con F. Hago centro en F. Muy bien. Entonces, y lo vas a hacer mucho. Me haces reír. Bien, entonces, hicimos la circunferencia con centro en F y radio PQ. PQ. Muy bien. ¿Y qué obtuvimos? La intersección ahí entre tenemos- las dos. La intersección. La intersección entre las dos circunferencias. Ops, perdón, tengo 2 puntos. ¿Está mal o está bien eso? No sé, porque yo no hice la circunferencia, yo hice la parte de arriba nada más. Está muy mal, hay que hacer la circunferencia. Está bien. Está bien, bueno, a ver, después vamos a hacer la parte de arriba solo. Lo que pasa es que hay ciertas construcciones que si vos no haces la circunferencia completa, perdés soluciones. ¿Sí? Está bien. Entonces hago la En- circunferencia completa. En este caso, como ejemplo, vamos a hacer la circunferencia completa. Las dos, la Claro, otra grandota también. Perfecto. sí. A ver. Entonces, Perfecto. lo que obtuvimos acá era, hicimos la circunferencia con centro en F y radio QP. Entonces, esas dos acá hicimos, lo que sigue que anoté es la intersección de las dos circunferencias. La de centro en F con radio QP y la de centro en M con radio BQ. ¿Sí? ¿Qué es esto? Ujú. La intersección entre esas dos circunferencias son 2 puntos. ¿Sí? Sí. Para resolver la construcción consideraremos solo un semiplano. De acá en más, todas las construcciones se van a hacer en un semiplano, es decir, suponete en el plano superior de la semirrecta dada. ¿Para qué? Para acotar un poquito más las soluciones. Entonces, estas dos circunferencias se me cortaron en 2 puntos. Elimino uno o dejo de lado un punto y considero el otro punto. Así que en este caso elegimos el punto E de arriba. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, si considero el punto E, trazo la semirrecta ME. Voy a la Vos construcción. elegís el punto E de arriba porque tenés la imagen de que el de arriba tiene la boquita para así. El de Sí, arriba pero tenía podías la haber hecho la abajo. construcción para abajo, no hay ningún problema. Ah, Sí. igual la podía haber hecho, aunque tuviera la boquita para arriba. Sí. Vos, a ver, Ah, perdón, vos tenés que construir un ángulo congruente al lado, no importa en qué lugar en el plano lo hagas. perfecto. ¿Sí? Si el ángulo va a ser congruente, va a ser congruente. Entonces, hasta acá, esperen que me olvidé. Habíamos hecho la intersección entre la circunferencia con centro en M y radio BQ, intersección la circunferencia con centro en F y radio PQ, me dio el punto E y el punto E1. ¿Vamos? El E1 no lo considero el E, ¿y qué hago? Trazo la Trazo. semirrecta ME. Que pase por E. ¿Sí? ¿Y este ángulo es congruente al dado? Sí. 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 Entonces el Sí. ángulo EMF va a ser congruente al ángulo dado. Lo consiguieron. Genio total. Totales. ¿Ves? Acá dice, queda formado el sector angular EMF congruente al dado ABC. Tendremos, en este caso, una solución por semiplano. Dada la recta MT, consideramos uno de los dos semiplanos. ¿Sí? Aclara este apunte un poquito más, porque si no tengo que escribir todo en hoja. Ahora se los mando. Bueno. Bien. Entonces, esta es la construcción que hicimos. Si hubieran, chicos, si hubieran hecho, miren, si hubieran trazado la semirrecta
M' también van a tener otro ángulo congruente al lado. Acá íbamos a tener Claro. dos soluciones. Pero si empezamos a trazar todas las circunferencias, empezamos a aumentar el número de soluciones. Y cuando analizamos la cantidad de soluciones, analizamos no todas las que son iguales, sino las que pueden llegar a ser diferentes. Acá no, todos los ángulos que vamos a construir son iguales, así que no hay problema. Bueno, pero con eso. con el segmento hicimos, pues si pudimos hacer nada más que no todas las circunferencias, sino o sea, la intersección, digamos. Sí, ponele. Acá con el ángulo tenemos que hacer sí o sí la circunferencia. Ahora vas a hacer otro ejercicio con el que segmento vas a tener que hacer todas las circunferencias. Bueno, En realidad, cuando después que construyas mucho, te vas a dar cuenta cuándo la vas a trazar toda la circunferencia y cuándo no. Cuando vos pierdas una solución, vas a tener que trazarla, ¿sí? A ver, si no sé si se acuerdan. Espera, voy a otro lado. Cuando yo les expliqué los criterios de congruencia, ¿sí? Que dijimos que no cuando eran dos lados y no en cualquier ángulo servía para hacer, por ejemplo, teníamos un lado, teníamos el ángulo, pero el otro lado que teníamos era el tercero de acá, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? A ver, vuelvo. A ver, tenemos... no. Se nota en la cara. Claro, por eso. Tenemos este lado, tenemos este ángulo y teníamos un lado acá, ¿sí? Entonces, en este caso, no sirve para un criterio de congruencia. ¿Y por qué? Porque supongan que este lado, ¿sí? Ahí voy, ¿eh? Si me pasa esto, yo voy a tener dos posibles lados que miden igual, porque son los radios de la circunferencia, y estos dos triángulos no son congruentes. Entonces, si tengo esta posición de lados, este triangulito de acá, y el otro grande, digamos, no lo voy a colorear, van a tener este lado en común, este ángulo en común, y, bueno, este lado va a ser congruente con este, y sin embargo, tienen dos lados y un ángulo congruente y los triángulos no son congruentes. En esta construcción, Graciela, si vos hubieses hecho este pedacito solo de circunferencia, para trazar acá, hubieras perdido esta solución. ¿Sí? Si haces solamente un arquito de circunferencia, en algunos casos perdés una solución. Acá la más vale que sosoy y no que no. Más vale que zozobre. Si no la querés hacer toda, por lo menos en esta parte. ¿Sí? Perfecto. Acá intersección hay dos. Si vos haces un pedacito solo, va a haber una. Y perdiste toda la gracia del ejercicio. Perfecto. ¿Se entendió la aclaración por qué es necesaria la circunferencia? Y de paso repasamos que en un criterio de congruencia no es lo mismo estar en cualquier lado los ángulos y los lados. ¿Sí? Este ejercicio tiene 9 soluciones diferentes. Hacer la construcción de un triángulo dado un lado, el ángulo y el lado opuesto al ángulo, tiene varias soluciones porque todo depende de, por ejemplo, el ángulo que tomes. Si el ángulo es agudo, si el ángulo es recto, si el ángulo es obtuso, ¿sí? Si el lado es mayor o menor que el otro lado, acá todo influye.
puede llegar a ser igual este lado. A ver. Entonces tenemos una única solución. ¿Sí? Digamos, como que este lado es igual a la distancia con el otro lado. O sea, acá podemos, o no podemos llegar a tener ninguna solución cuando la distancia es menor. 9 posibilidades, pero lo vamos a dejar para fin de año. ¿Les parece? Sí. Con esto, yo hice la tesis en la diplomatura, con este tema. Así que Lo tenés así. me encanta, me gusta mucho. Vamos a hacer ahora... Profe, perdón que de ignorante, porque me surgió la curiosidad ahora. No, no sos ignorante, por Dios. No, A del ver, tema de la licenciatura, de todo eso. sí. Que hay una licenciatura específica dependiendo a distintas áreas de la matemática. Sí, hay licenciaturas específicas en matemática y hay otras licenciaturas específicas en educación de la matemática. Yo en realidad no hice licenciatura, yo hice diplomatura en matemática que se daba en el Joaquín, ¿sí? Porque me resultaba más cómodo. Entonces eran 2 años y medio y aprendés, la diplomatura era en enseñanza de la matemática. Después hay diferentes facultades, la de San Martín, no sé, hay varias donde dan la UTN, donde dan licenciatura en matemática, específico así como en, digamos, la carga especial de la materia, y hay otras que dan licenciatura en enseñanza de la matemática. Te aconsejo que hagas una licenciatura, si vas a hacer, porque te da más puntos que una diplomatura, ¿sí? Te permite enseñar en otros ámbitos, en facultades y todo. ¿Mm? Y no hay algo en específico en geometría, ¿no? O sea, una licenciatura. No. Porque estaba pensando también, porque capaz que también se podía dividir distintos los campos. Así. Claro, yo No, pensé lo lo que... mismo. No, Como no, los no. médicos que tienen distintas No, especialidades. la licenciatura en eso no. Lo que podés hacer... Si fuera así, yo me voy al cálculo. No, lo que se puede hacer cuando termines, cuando estés en 4º año ya, es una adscripción dentro mismo del profesorado, que es como una ayudantía, pero aparte de ser ayudante en la cátedra, lo que tenés que hacer, tenés que cursarla 2 años, tener un 60% de asistencia, y lo que tenés que hacer es un trabajo, una investigación acerca de un tema, pero es sencillito, ¿no? Como una diplomatura. Y poder darlo en la clase, ese tema, y ya después con eso aprobás es como una especificación en la materia, lo podés hacer en cualquiera. Yo hice, cuando terminé, una inscripción en geometría, una en análisis 1 y una en fundamentos de la matemática, porque eran materias que me gustaban como para poder especializarme. O sea, cuando vos cursás, que ya no tenés que tener la nota acá porque tenés que dar el examen, lo disfrutás de otra manera, ¿sí? Lo podés hacer como una ayudantía, eso no te da puntos, te da un poquito de... Pero la diplomatura, la adscripción te da 2 puntos en el legajo para el profesorado. ¿Sí? Si vos querés dar alguna vez materias en el profesorado, ser profesor del profesorado, tenés que llegar a 50 puntos. Te da 12, te da el título, 2 puntos te da la adscripción, y después todos los cursos que hagas, título secundario también, ¿viste? Pero no se llega. Eso sería como una especialización, digamos. Esa cuestión sería como una Wow, profe. especialización. Como una especialización, específicamente. Claro. Es una especialización en cada materia, pero eso se hace dentro del profesorado, no hay una carrera aparte. Ah. Profe, ¿y una licenciatura cuántos puntos da? No me acuerdo, me fijo y después te digo. No me acuerdo. No me acuerdo. 3, 4, aparte del título de grado. ¿Sí? Y después todos los cursos que hagas, las publicaciones que hagas, el trabajo que hagas, todo eso va sumando. ¿Mm? Bueno, y después igual, cuando uno se presenta, obviamente yo nunca llego a los 50, pero bueno, presentás un plan de trabajo y después hay un coloquio en el cual esas cosas miden 15 puntos cada una, así que con eso se puede llegar. Si tu plan de trabajo para presentarte es bueno, y cuando vos te juntás con el jurado ese que te evalúa, das un concepto de que sí sabes de la materia, eso es lo que más puntos que te va a dar.
¿Tenés que seguir Igualmente dando el examen Joaquín vos? es ¿Sí? Perdón, ¿quién estaba hablando? No, dale, dale. No, que el Joaquín es el único que da como ese año más, que lo hace, como que lo llaman como superior. No Después, sé. porque yo me acuerdo de haber averiguado, por ejemplo, ahora que mencionaste vos, profe, la UTN y eso, en realidad la licenciatura en la UTN dura como 4 años, o un poco más. En la UTN hay profesorado de matemática y hay licenciatura en matemáticas. Claro. Son dos carreras diferentes. O sea, el profesorado te va a durar 4 y la licenciatura otro poco, no sé. Sí. La verdad que no sé si los otros profesorados, supongo que sí, porque eso es un ajuste de plan que se hizo, pero ya la verdad no me acuerdo. Pero vos tenés que seguir dando examen, por ejemplo, de vez en cuando, cada determinada cantidad de No, tiempo, una vez que recibiste, tomaste, no, una vez que me recibí, que después no, yo seguí estudiando. Claro, pero te quiero decir, vos ahora tenés, por ejemplo, vos, está bien, vos te regular, pero ponele que todavía estás en carrera. Y vos estás haciendo de profesora, ¿tenés que de vez en cuando dar algún examen o algo? No, solo si te presentás para algún cargo. Ah, perfecto. No, si no, no. Pero yo seguí estudiando. Sí, Y después hice especializaciones a distancia, que había una de TICS, y también la hice, todo eso, porque me gustaba. Y aparte todo, es necesario sumar puntos para poder ejercer en el terciario. Sí, hay que estar permanentemente actualizándose. Bueno, ¿seguimos? Sí. Ya ahora no hago más nada, porque me cansé. Muy bien. No, a veces sí, en los congresos sí ahí presento, y bueno, hacemos talleres de geometría con los otros profes de geo, pero eso no me lleva puntos, no me lleva nada, ¿no? Ni plata, ni puntos, ni nada, eso es por gusto. Ahora te tocó hacerlo por gusto. Sí, Es voluntario. Es voluntario. Sí, el año pasado hicimos uno de espacio, la verdad que estuvo bueno. Re bueno. Bueno. Pero ya tenés bastante con todos nosotros, con todas las comisiones. Pero me gusta. Bueno. Con algunas más que otras. No. Bien, sí. Sigo. Vamos a construir una mediatriz. De esto del ángulo, ¿Qué pasó con lo el papel total? No mostraste el total de los pasos. No lo he visto. No te entiendo. El ángulo también pero yo no te lo... A ver, en el apuntecito que te mandé está el total de los pasos. Ah, perfecto. A ver, mi ángel dulce divina. Acá te dice, paso 1, lo que pasa es que están todos mezclados porque estoy poniéndote los gráficos para que te dieras cuenta. No hice un solo gráfico. No lo mandé, te lo voy a mandar cuando termine la clase si te portas bien. A todos menos a vos. Perfecto. Está bien, pero ya rico. Paso 1, paso 2, total lo escribiste. Paso 3, paso 4, paso 5, mirá, está todo escrito. Y acá, a medida que voy haciendo, incluso te fui explicando. Paso 6, ¿para qué me tomo el tiempo yo? Paso 7. Porque me encanta todo esto. Bueno, construimos no sé cuánto tiempo me queda, mirá, se me va la hora. Quiero construir la mediatriz y construir un triángulo. Dado un segmento, ¿cómo hacemos para construir la mediatriz si no puedo usar la regla? Trazamos dos circunferencias con centro en ambos extremos. Sí. ¿Sigo? Ah, no. Sí. Yo hago lo que vos me decís. No, sí. ¿No era Está eso? bien. ¿No era así? No, para que estoy tratando de recordar. No. Acá no hay nada de memoria, ¿eh? Todo razonable. No es de memoria, pero estoy tratando de ponerlo mejor en palabras, porque se trata de circunferencias, pero el radio no tiene que ser mayor al punto medio, creo, del segmento. Al punto medio, o sea, un radio es mayor que un punto. Esperá, no entiendo.
Perdón, voy a La decir distancia. una burrada, pero quiero No, ayudar. yo Tiene que sé. ser mayor al punto medio, pero pará, déjame poner A palabras. ver, alguien que lo diga de otra manera, por favor. No tiene que pasar, o sea, es cierto, tiene que haber dos circunferencias con centro en cada extremo, pero en realidad no tiene que pasar por el otro punto. No necesariamente. ¿Vos querés esto? Mirá qué fácil que lo hizo Janet. Claro, Claro, también. precioso ahí. Bueno, ¿vos querés Pero eso? nosotros también habíamos visto, cuando habíamos visto el concepto de mediatriz a principio de año, que tendría que ser mayor al punto, el radio de las circunferencias. A ver, mi amor, pará. Un radio siempre va a ser mayor a un punto. Vos pensá esto, no es la palabra que tenés que decirme punto. Si bien, Claro. ¿entendés? Tiene que ser mayor a un segmento. Al segmento conformado por un extremo y el punto medio. Claro, mayor a la mitad del segmento. Claro, sí. Perdón, Ahora, ahí lo puse mejor. no me pidas perdón, yo quiero que vos entiendas que, que está bien lo que pensás, pero que tenés que unir lo que pensás con lo que hablás. Entonces, lo que vos expresás es mayor a un segmento. El radio de esa circunferencia tiene que ser mayor a la mitad del segmento AB, no mayor al punto medio, porque siempre un radio va a ser mayor a un punto. ¿Estamos? Estaba bien, pero mal expresado. Soy muy exigente, ¿no? A lo mejor en la forma de... Pero bueno, es para ayudarlos. Bien, acá yo tengo uno... Ya conseguí 2 puntos. 2 puntos determinan una recta. Sí. Bien. Sí. Entonces, estos 2 puntos, y obtuve... Bueno, esperen que lo voy a achicar, porque si no... Ahí se ve mejor. Con estos 2 puntos de intersección de las 2 circunferencias, pude hacer una recta. ¿Y esta recta cómo es al segmento? Perpendicular. Perpendicular. Bien. Acabamos de trazar una perpendicular a un segmento sin escuadra. Hoy llueve y ya sé por qué llueve. ¿Viste? No, te digo, dije algo bien y yo se cae el cielo. Arruinamos. Sí, arruinamos todo. Bien. Ahora soy muy mala, pero muy mala. Lo sabemos. Lo sabemos. Y voy a pedirles que hagan una mediatriz de un segmento en el borde de la hoja. Uy, eso. Uy, ¿eso? Y no pueden escribir en la mesa. Mi hoja ya no tiene borde directamente. Es un bardo. Agarrá otra, dale. Una cartulina voy a agarrar la próxima. Un afiche vamos a agarrar. Mirá, tienen que hacer la mediatriz de este segmento, pero no puedo escribir acá, porque estoy en el aire. Tengo que hacer las 2 circunferencias, esas que me dijo Jane, acá de este lado, pero necesito 2 puntos. ¿Qué problema, no? Justo. Profe, ¿el segmento EF tiene la misma distancia que el segmento AB? No, ¿No? no. Y mira, lo que voy a hacer, te borro AB. Eso quiere decir, es otro ejercicio. No, profe, no. ¿Por qué no? Lo hago de vuelta. No, está bien. Pasa nada. Y lo hago más chiquitito, mira. Porque me molestaba, era muy grande. ¿Y ahora qué tenemos que hacer entonces con este? Con F. Pensar. Lo que tienen que hacer es usar la cabeza. Me quedan 10 minutos. Por eso, pero ¿qué la consigna? La consigna era tratar de trazar la mediatriz del segmento EF que esté en un lugar inaccesible para hacer estas 2 circunferencias. Bueno, y la hago para este lado. A la derecha, bueno, yo lo veo como... ¿Qué haces para ese? A ver, decime que querés que haga. Mido el segmento.
con el compás. Hago centro en E, pero no hago una circunferencia. Bueno, vos tenés que hacerla, pero yo no hago una circunferencia de papel. Bien, ahí está, eso haces. Eso hago, sí. ¿Y cómo trazo la recta? Profe, Hago puede decir ser por que la sea, otra cosa. A ver qué Andrea quiere decir en otra. ¿Qué, André? ay, perdón, puede ser que sea, teniendo en cuenta que sea perpendicular, sí, entonces, es un lío. ¿Quiere Entre los- participar? No, porque no puede Claro. usar escuadra. No puedo usar escuadra. Profe, ¿no hay que trazar otras dos circunferencias más chicas y ahí tenés otro punto? No Sí. sé si se puede hacer eso. Se puede hacer eso. Mirá la cara de Eugenia. Ay, no la veo. Bien, bueno, no importa. Escúchame. Bien, Mica. La idea de mi... ¿Sabés por qué estás diciéndome eso? ¿Más chiquitas o más grandes pueden ser? Claro, para tener otro punto y poder trazar la recta. Bien, O ¿y el cómo? segmento. Porque, a ver, este punto que está acá es un punto que está a la misma distancia de los extremos del segmento. Entonces necesitan otro punto que esté a la misma distancia de los extremos del segmento, porque esa era la definición de mediatriz como lugar geométrico, el conjunto de todos los puntos que están a la misma distancia de E y F. No es el único este. El problema es que vamos a tener que hacer una circunferencia con el mismo radio, porque acá habían elegido de radio EF, no era la única posibilidad. Yo puedo elegir con centro en E, radio voy a hacer 7, porque la verdad no sé qué medida tengo esto. Y a ver, esperen, no, vamos a hacerlo con 8. Esto. ¿Sí? Y otra circunferencia con centro en F y el mismo radio. Eso es importante, porque tiene que tener el mismo radio para que las distancias sean iguales. Y acá obtuvimos otro puntito. ¿Sí? Este punto también está a la misma distancia de F y de E, porque eran los radios de esa circunferencia. Una vez que tenemos... ¿Qué era? Una vez ¿Podría que... repetir, profe, de vuelta? Sí, ahí voy. Una vez que tenga... Porque no te entendí bien el dibujito hermoso que estaba haciendo. Llegué hasta la primera circunferencia. Ahora, ¿cómo hiciste la segunda? A ver, esperen, vuelvo para atrás. Bien. Teníamos esto que era las dos primeras circunferencias que no podíamos tener el otro punto. Entonces, esto lo uní para que ustedes entiendan que este punto está a la misma distancia de E que de F. Es para eso nada más que lo uní. ¿Por qué? Porque sabemos que los radios de estas dos circunferencias son iguales porque precisamente usamos como radio EF. ¿Sí? Sí. Pero ahora, Sí, profe. ¿era necesario usar EF? No, se podía haber usado cualquier radio mientras sea el mismo. Yo necesito encontrar un punto que esté a la misma distancia de E que de F. ¿Sí? Porque ese es el concepto de mediatriz. A ver, si yo hago, tiene que ser un montón de puntitos que estén todos, bueno, si bien alineados, ¿no? Todos a la misma distancia de E y de F. Esto es lo que estoy buscando para hacer la mediatriz. Bueno, saben que saco esto porque no están bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? Busco otras dos circunferencias, cualquiera, mayores a la mitad del segmento EF, pero puede ser cualquiera. Entonces yo lo que hice fue acá buscar ustedes agarran el compás, lo abren más de esa circunferencia, ¿sí? Y no lo mueven, usan este mismo radio. Yo como no puedo hacer eso porque no puedo usar el compás, lo que hago es busco una circunferencia con centro y radio dado. Entonces, una circunferencia con centro en E y radio 9 centímetros. Hago otra vez, pero es más grande. Exacto. Y ahora hago una circunferencia con centro en F y radio 9 centímetros, para que sea el mismo radio entre las dos circunferencias. Y acá obtuve otro punto que está a la misma distancia de los extremos.
podía haber hecho, miren, otra circunferencia con centro en E, radio 15, y con centro en F, radio 15, y obtengo otro punto que va a pertenecer a la mediatriz. ¿Hace falta hacer tantos puntos? No, con 2 acá. No, con 2 me alcanzaba, esto no hace falta. ¿Para qué voy a hacer tantas rayas en el dibujo? Entonces trazo la recta que pasa por estos 2 puntos, y estoy segura que esa recta va a ser mediatriz de este segmentito. Sí. ¿Quedó más claro ahora? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, no solo me quedo con la construcción de la mediatriz, sino veo cómo ahora puedo hacerla con un lugar inaccesible, se dice esto. También hay para hacer con construcción de bisectriz, pero no lo vamos a hacer. ¿Se entendió? Sí. Bien. Me alegro tanto. Ahora, este concepto lo podemos usar, por ejemplo, para decir, porque Andrea me dijo, hago la perpendicular con la escuadra, y yo le dije, no puedo usar, creo que ella me dijo, no puedo usar la escuadra. Entonces, supongan que yo tengo que hacer acá una perpendicular a esta recta en este punto. ¿Sí? Tengo que hacer una perpendicular a la recta en el punto A. ¿Qué tendría que hacer? Y agarro el compás, marco un lado, hago las circunferencias con centro en A, por ejemplo. Y entonces donde termina, donde pasa la intersección de circunferencia con la recta, pongo después el compás y veré qué texto. Ahí se me fue. Yo entendí. Lo voy a traducir. Sí. Lo que quiso decir Graciela es, busco un segmento en esta recta, ¿sí? Donde A sea el punto medio. Entonces, si yo tengo este segmento, no sé, le vamos a poner etiqueta visible porque no... Bueno, me quedó así. Acá vamos a poner O. No quería perder el tiempo en renombrar, pero bueno. Si yo tengo este segmento AC, si busco la mediatriz del segmento AC, voy a tener una recta perpendicular voy a tener la recta mediatriz perpendicular a esta recta en el punto O. ¿Sí? Si yo busco es el camino inverso de lo que estábamos haciendo antes. Sí, más o menos. ¿Sí? A ver, hago esto y hago esto. Estoy usando, como a ustedes les gusta, la medida del segmento. ¿Sí? Y ahí tengo una recta, conseguí una recta perpendicular a la recta dada en el punto O. Esa sería la forma de verlo. Bueno, analícenlo, lo vuelven a mirar, cualquier cosa lo hacemos de vuelta en la clase que viene. Me queda un minuto. Buen fin de semana, que descanse. Buen fin de semana, profe. ¿Hoy es viernes? Profe, buen fin de... Hoy es viernes. Buen fin de semana. Suerte. Sí, gracias. Buen fin de, cuídense mucho, descansen. Nos vemos. Bueno, nos vemos en la clase que viene.